Hola, ¿qué tal amigos y suscriptores del canal Reparaciones Neutrovolt? Miren amigos, el día de hoy traemos la segunda parte de este tema de embobinado de motores eléctricos. En este caso estamos el día de hoy trabajando con un motor trifásico. Ya está la primera parte arriba, si no la has visto, chécala cuando sacamos los datos de embobinado de este motor justamente. En este caso amigos, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un diagrama de su conexión en pizarrón. Y luego vamos a verlo físicamente aquí. Vamos a verlo físicamente aquí. Sin embargo, lo primero que vamos a hacer, y un tema que pues es relativamente simple, pero que a veces genera muchas dudas, es... Recuerden que este motor, y basado en el video que vimos la última ocasión, este es un motor trifásico de 6 grupos de 2 polos. Y es decir, como yo les comentaba, siempre como grupo, en este caso este motor, cada grupo está conformado por 4 subbobinas, como lo pueden ver aquí. Por ejemplo, este grupo, vamos a hacer aquí un zoom. Ahí se ve perfectamente, miren, este grupo tiene 4 subbobinas, 1, 2, 3 y 4. Estas corresponden a otro grupo, al igual que estas, a otro grupo. Entonces estamos hablando de un motor de 2 polos de 4 subbobinas. Y de 6 grupos. Entonces cada grupo tiene una entrada y una salida. Como les dije, si nosotros vemos la bobina o el grupo en esta posición, así como en U, siempre vamos a tener la entrada de este lado y la salida de este lado. Entonces aquí la gran pregunta, porque ahorita vamos a hacer el diagrama físicamente en el pizarrón o en el pintarrón, pero ya cuando lo traemos y lo tenemos que plasmar en el motor, pues tenemos dudas, ¿no? ¿Cómo identificamos? Yo les voy a decir lo que yo hago, amigos. Si les funciona, adelante, para eso es el tutorial. Yo siempre me voy a la primer bobina que hice, en este caso al primer grupo, esta de aquí abajo, que empieza desde aquí, miren, y termina hasta acá. Este es mi primer grupo. Entonces yo identifico, por ejemplo, esta es la entrada de este grupo. Y me voy hasta acá, y esta es, si ustedes se pueden dar cuenta, no sé si se alcanza a detectar, pero esta es su salida. Entonces, de este primer grupo que les estoy comentando, ya tengo aquí su entrada, que es esta, y ya tengo aquí su salida, que es esta. Perdón, es esta. Aquí está su entrada y su salida. Esta para mí sería el grupo 1. ¿Cómo identifico el segundo grupo? Bueno, recordemos que viendo la bobina en esta dirección, siempre de este lado tenemos entradas y de este lado salidas. ¿Cómo identifico la segunda bobina? Porque muchos me dicen, no, mira, aquí enfrente está este otro grupo, está este otro grupo, también está este grupo. Inclusive enfrente de esta misma bobina alcanza a agarrar este grupo. Y me preguntan entonces, ¿cuál es lo correcto? Bueno, es de la siguiente manera, amigos. La entrada de este primer grupo, que ustedes pueden denominar como primer grupo al que quieran, pero bueno, yo por costumbre, si lo quieren ver así, amigos, yo siempre tomo como primer grupo al primero que metí al estator, que es este. Busco su entrada, es decir, esta es la entrada, aquí entra la bobina. Aquí entra mi bobina. Entonces, ¿cuál es? Perdón amigos, llegó un cliente, pero bueno, les decía, este primer grupo, de este lado está su entrada y de este su salida. Entonces busquemos la siguiente entrada. De aquí, de esta entrada hacia acá, la siguiente entrada. Por ejemplo, este grupo de aquí, amigos, vienen desde acá, entonces esta es su salida. ¿Estamos de acuerdo? Luego este grupo de aquí, esta de aquí es su salida, no es su entrada es esta de acá. Entonces la siguiente entrada después de la entrada de mi primer grupo es esta. Y aquí está su entrada, miren, esta es su entrada. Esta es la siguiente entrada después de arrancar con mi primer grupo, viniendo de aquí hacia acá. Quiere decir que este es mi grupo número 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar las puntas. ¿Cómo identificamos las puntas? Bueno, primero visualmente nos podemos dar cuenta dónde es la entrada y dónde es la salida de cada grupo.
pero yo les recomiendo siempre hacerlo con ayuda del multímetro en el modo de continuidad. Yo voy a tomar, por ejemplo, la punta que yo considero que es la entrada de este grupo y la salida, y me debe dar continuidad, porque a veces en motores de pocos grupos, como en este caso de 6 grupos, pero hay motores de 12 grupos o 24 grupos, donde salen tantas puntas y a veces salen tan juntitas que sí podemos confundirnos, amigos. Entonces, siempre yo les recomiendo medir continuidad en donde ustedes consideran que está la entrada y la salida de ese grupo. Ya que les dé continuidad, van a poner aquí un masking, digamos del grupo 1. Van a poner un masking y le van a poner entrada 1, o sea, entrada del grupo 1. Luego, con la que les dé continuidad, otro masking, le van a poner S1, es decir, salida del grupo 1. Nos vamos de esta entrada hacia acá, la siguiente entrada es esta y marcamos esta. Checamos continuidad en las dos puntas que nosotros consideramos que son su entrada y su salida, y vamos a marcar con un masking y un lapicero E2, o sea, entrada del grupo 2, y S2, salida del grupo 2. Vamos a identificar el tercer grupo. De aquí para acá, después del segundo, ¿cuál es la siguiente entrada? Es esta de aquí. ¿Sí se dan cuenta? Porque esta de aquí es su salida, es la salida de este grupo, no es entrada. La siguiente entrada es esta. Ajá. Entonces este sería mi grupo 3 y así nos vamos. Ajá. Y eso aplica para los embobinados de cualquier tipo. Siempre busquen la siguiente entrada después de seleccionar su primer grupo. De esa manera vamos ya a tener identificados el grupo 1, grupo 2, grupo 3, así hasta el 6. Es importante explicar esto porque ahorita que hagamos el diagrama, amigos, pues vamos a identificarlos como grupo 1, grupo 2, y ya cuando vengamos aquí va a ser muy fácil. Si te dice une la salida del grupo 1 con la salida del grupo 4, ah, perfecto, yo ya sé cuál es el 1, cuál es el 2, y simplemente vamos pelando, uniendo y soldando y se acabó. Aquí nos falta colocar separadores, también lo vamos a hacer. Al final, antes del amarre, vamos a colocar los separadores. Ok, amigos, ojalá haya quedado claro hasta este momento. Vamos a pasar a hacer el diagrama de conexión en nuestra pizarra para posteriormente. Recuerden nada más que este motor es un motor trifásico a 220 volts. Se va a ir a 220 volts. Ok, amigos, entonces vamos a hacerlo en la pizarra y regresamos. Amigos, vamos a proceder ahora a hacer nuestro diagrama de conexión o nuestro diagrama de conexiones internas para nuestro motor. Bueno, miren, recuerden, vamos a apuntar aquí, recuerden que es un motor de 5 HPs, ¿estamos de acuerdo? Trifásico. Siempre les recomiendo pues los datos del motor, ¿no? Y pues una referencia también es importante. En este caso le vamos a poner que es un motor de una bomba, ¿no? Bomba de agua. Aquí para que se alcance a ver todo en nuestro. Perfecto. Y ya tenemos nosotros los datos de embobinado. Recuerden que ya los teníamos plasmados. Únicamente para aclarar, fueron 4 hilos, si ustedes recuerdan, fue un embobinado a 4 hilos. Ajá. Y fue un embobinado con calibre número 22, amigos. Calibre número 22. Que eran únicamente los datos que nos faltaban, eran 22 vueltas a 4 hilos, es decir, llevaba 88 hilos. Ya el embobinado, como vieron, pues ya está listo. Ya está todo el alambre en el estator. Y ahorita nos vamos a enfocar en hacer el diagrama de conexión. Por eso la primera parte les enseñé a cómo identificar los grupos y cómo identificar perfectamente cuál era el grupo 1, el 2, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sigue para poder hacer nuestro diagrama de conexión? Los datos que necesitamos es únicamente que el motor es de 2 polos, 6 grupos, ¿no? 2 polos, 6 grupos. Esos son los datos que tenemos de nuestro motor y evidentemente que pues es un motor trifásico. Bueno, entonces procedemos a... les recordaba, bueno, igual un comentario. Este diagrama lo pueden hacer de forma circular,
personalmente me tardo más ahí haciendo el círculo, etcétera, que es exactamente lo mismo que hacerlo de manera lineal. Se hace a veces circular, pues simulando un poco la figura de un estator, ¿no? Cómo se ve ya metidas las bobinas en el estator. Pero es exactamente igual que hacerlo lineal, yo lo hago lineal. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos. 6 grupos, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces vamos a enumerar estos grupos como tal, así como los identificamos hace rato, amigos. Este sería el grupo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿ok? Posteriormente recuerden que todos los grupos, y por eso también se los mostraba hace un rato, tienen una entrada y una salida. Y siempre imagínense que están viendo el grupo en esta dirección. Siempre de este lado va a estar su entrada y de este lado su salida. Aquí como lo estamos haciendo linealmente, pues está derecho, ¿no? Está derecho, lo ejemplificamos con una línea recta. Pero, buenos días. Pero realmente aquí debemos tener entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. ¿Sí, amigos? Perfecto. ¿Qué más tenemos en un motor trifásico? Bueno, ese aspecto que es trifásico, tenemos 3 fases. En este caso vamos a anotar aquí la fase A, la fase B, la fase C, la fase A, la fase B y la fase C. Ahora otro aspecto importante para saber si tenemos que hacer conexión en polos alternos o conexión en polos consecuentes, debemos fijarnos en cuántos polos tenemos y hacer la división. En este caso, amigos, tenemos lo siguiente, 2 polos. Si ustedes toman y dividen la cantidad, como les decía, amigos, para saber si vamos a hacer conexión en polos alternos o polos consecuentes, si nosotros polarizamos esto en polos alternos, es decir, polarizamos el grupo número 1 hacia acá y el grupo 2 hacia acá, lo hacemos en polos alternos, quiere decir que vamos a tener en total 6 polarizaciones, digamos, una por grupo. Y si dividimos eso entre el número de fases, es decir, los 6 grupos entre la fase A, la fase B y la fase C entre 3, nos da 2 polos. Y así básicamente podemos saber que la conexión que tenemos que hacer es en polos alternos. Si el motor fuera de 4 polos, amigos, y ustedes hacen la misma división de las 6 polarizaciones, una por grupo. ¿Por qué una por grupo? Porque si nosotros polarizamos aquí en este sentido y aquí en este, digamos, en el grupo 4 en el sentido contrario, porque es alterno, o sea, se van alternando, ya tienes, como toda ley magnética, ya tienes tus 2 polos, el polo positivo y el negativo, ya están complementados. Ya están, o sea, ya los tienes a los dos. Entonces, al estar ya completos, únicamente vas a polarizar 6 grupos, vas a tener 6 polos, dividido entre las 3 fases, te da 2, y así sabes que tienes que hacer polos alternos. Pero si aquí fuera 4 polos, y tú haces lo mismo, te va a dar 2, entonces no tienes que polarizar en polos alternos, tienes que hacerlo en polos consecuentes. Recuerden por qué, porque al hacerlo en polos consecuentes nosotros polarizamos todos los grupos en el mismo sentido, es decir, así, en este sentido. Pero les hace falta su polo complementario. Recuerden que todos los imanes deben tener un positivo y un negativo, y aquí digamos que todos van en un mismo sentido. Y entonces es ahí cuando nosotros polarizamos en polos consecuentes, porque recuerden que al hacer esto generamos su polo complementario imaginario, perdón. Es decir, se generan polos imaginarios de esta manera. Y entonces si tú ya divides, ya no tienes solo 6 polos, ya tienes los 12 polos, que si lo divides entre tus 3 fases te da 4. Y entonces ahí tendrías que polarizar en polos consecuentes para que la división te dé 4 y entonces sea un motor de 4 polos. Así, de esa manera ustedes van a identificar qué conexión tienen que hacer.
Es una manera práctica, sencilla de recordar, por eso se los trato de explicar de esta manera para que a ustedes se les grabe. En este caso, como son dos polos, vamos a polarizar en polos alternos, es decir, este debe ir en este sentido, el siguiente, que sería este, debe ir en este sentido, van alternados. La fase A, si ustedes se dan cuenta, fase A hacia un lado, la misma fase A en el lado contrario, están alternándose. La fase B la vamos a polarizar hacia acá y la fase B la polarizamos hacia acá. También se están alternando, una hacia acá, otra hacia acá. Y luego la fase C hacia acá y entonces la fase C hacia acá. Y se dan cuenta, al final quedan todos alternos, uno hacia acá, otro hacia acá, uno hacia acá, otro hacia acá. Y entre fases también, miren, este queda hacia acá y la fase A hacia acá. La fase B hacia allá y la fase B hacia el otro, o sea, van alternándose, ¿sí? Bueno, teniendo esto ya como referencia, amigos, es muy fácil polarizar. Vamos nosotros a entrar por aquí, por la entrada del grupo 1 de la fase A. Entramos en este sentido para respetar este flujo, miren, así como viene. Y aquí entraríamos con el número 1. Vamos a conectar la fase A con la otra fase A, que es el grupo 4. Tenemos que salir por la salida del grupo 1. Y para respetar esta línea, tenemos que conectar aquí en la salida. ¿Sí se dan cuenta? Para respetar el flujo. Para que el flujo viene así, así. Y para respetar este flujo entra por aquí. Si nosotros entráramos por aquí, el flujo sería contrario y ya no estaríamos conectando en polos alternos. Y salimos por aquí. Y ¿en qué polo salimos? ¿En qué número salimos? 1 más 3, 4. ¿Sí, amigos? Posteriormente, amigos, tenemos en polos alternos, recuerden, tenemos un desfase de 180 grados eléctricos, por lo tanto, hicimos este, nos saltamos este y iniciamos con este. ¿Con qué número iniciamos? Con el número 2. Igual, para respetar esto, salimos por aquí y vamos a conectar con la fase C, que es la de acá. Conectamos aquí, amigos, ¿sí ven? Y salimos aquí para respetar el flujo. 2 más 3, salimos en 5. Conectamos este, nos saltamos este y seguimos con este. Es decir, entramos aquí para respetar el flujo. Entramos en 3. Salimos aquí y tenemos que conectar acá con la misma fase B. Para respetar el flujo, entramos aquí y salimos aquí. Y si entramos en 3 más 3, 6, la ley trifásica. Esa es la conexión que vamos a hacer nosotros internamente en el motor, amigos. Y ya teniendo nuestras 6 puntas, ya vamos a poder nosotros decidir qué conexión hacemos afuera, dependiendo del voltaje de suministro. Nada más como para que ustedes lo noten. Esta de aquí, perdón, esta de aquí es mi entrada número 1, miren. Es decir, esta es la entrada de mi primer grupo, como les mostraba hace un rato. Yo ya la identifiqué. Con, aquí está, es esta. Miren, entrada 1, o sea, la entrada de mi grupo 1. Que físicamente, entrada del grupo 1. Seguimos la bobina y la salida de mi grupo 1 es esta. Salida 1. Ya están identificadas. Que físicamente aquí sería esto. Entrada de mi grupo 1 y salida de mi grupo 1. Entonces yo ya sé que esa salida la tengo que conectar con la salida del grupo 4. ¿Sí, amigos? Quiero mostrarles estos detalles que la verdad es que sí son importantes y a veces en otros videos no los muestran. Pero pues son los detallitos que hacen la diferencia para poder ejecutar el embobinado y la conexión. Bueno, amigos, miren, aquí les quiero mostrar. Ya hice yo los 3 puentes que resultaron en nuestra conexión, que son estos. Este es un puente, 2 puentes, 3 puentes. Se unen, se pelan perfectamente. Se les retira el esmalte para trenzarlos y posteriormente se tienen que soldar. Buenos días. Y antes de eso tú metes el espagueti para que al terminar de soldar cubras perfectamente y no corramos riesgos de algún cortocircuito. Me quedan ya solo las 6 puntas, las 6 puntas de conexión.
Esas 6 puntas, amigos, son estas 6 que tenemos aquí. Ahora bien, para conexión a 220 volts, que a mí me lo pidieron ya solo con 3 puntas, amigos. A 220 volts la conexión que tenemos que hacer es esta: 1, 6, 2, 4, 3, 5. Y en esas uniones es donde vamos a meter nosotros línea, ¿ok? Pero aquí 1, 6, si ustedes se dan cuenta, la 1 es la entrada de la 1 y la 6 es la entrada de la 2. Por eso yo aquí ya hice su equivalencia de esta conexión: es entrada 1 con entrada 2 es lo mismo que 1, 6, ¿sí? Luego entrada 3 con entrada 4 es lo mismo que 2, 4. Vamos a ver, la 2 es la entrada de la 3 y la 4 es la entrada de la 4. Entonces entrada 3, entrada 4, y la 3, 5 es entrada 5 con entrada 6. Que 3 es entrada 5 y 5 es entrada 6. Entonces entrada 5 con entrada 6, que es lo mismo que 3, 5. Voy a hacer ahora esta unión aquí dentro del motor, y esa unión la voy a unir ya a un cable de alimentación. Es decir, voy a unir las puntas como vimos ahorita. Digamos un ejemplo que fueran estas dos, me quedaría algo así como esto. Pero aquí mismo voy a trenzar ya un cable que ya va a salir del motor. Ajá. Y así vamos a tener solo 3 cables de salida, amigos, ya los cables de alimentación. Bueno, amigos, terminé ya de hacer la conexión. Como les comentaba hace un rato, miren, al final a mí ya solo me salen estos 3 cables, que son los cables de alimentación. Sí, ya salen estos 3 cables, y todas las conexiones quedaron internas, tanto los puentes, la conexión interna, como la conexión de alimentación quedó interna, y yo solamente saco 3 puntas. Bueno, amigos, ahorita ya estaba yo empezando a empapelar, bueno, a poner separadores. Estos son separadores, lo único que hacen es literalmente dividir un grupo de otro. Reducimos un poco el riesgo de un cortocircuito, ¿no? Déjenme decirles que personalmente considero que cuando un motor ya se va a quemar, definitivamente, pues no hay que lo detenga. Pero sí es cierto que si detectamos que se empieza a quemar, vamos a hablar de por falta de fase, y lo abrimos, puede ser que tengamos que rebobinar únicamente una sección del motor, porque el aislamiento, el separador, evitó que el calor que se generó en una bobina transmitiese a otra, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Con el mismo papel. En este caso estamos usando papel Stermat. Se corta, tiene que aislar al grupo completo, y aquí únicamente con las tijeras, amigos, le damos la figura de la bobina y listo. Así como introdujimos miren, se introduce muy fácilmente. Vamos a introducir todos los demás. Ajá. Y yo creo que ya regreso con ustedes. Después de eso sigue el amarre. Ya tenemos un video en el cual les explicamos el tema del amarre, cómo es que se lleva a cabo, etcétera. Entonces yo creo que regreso ya con ustedes cuando el motor esté armado. Vamos a probarlo. Vamos a medir consumos de corriente. Ok, amigos, para que ustedes vean que el motor ya quedó terminado. Bueno, amigos, se me fue un poco el tiempo. Pues ya me están presionando un poco con la entrega de este motor. Entonces ya no pude grabar. Quería grabar cómo se asientan los caballetes, cómo revisar que el embobinado no obstruya el centro del estator, porque ahí pasa el rotor. Entonces si el rotor roza un alambre, pues lo puede degollar, lo puede dañar. Sin embargo, es solo con el martillo de goma asentar perfectamente, ver que el rotor pase sin problemas. Ya está listo el motor. De hecho, el cliente ya está camino para acá para recogerlo. Tenemos aquí nuestra alimentación. Vamos a subirle y vamos a medir el amperaje para que ustedes vean. Cuando un motor está dañado, el consumo de corriente es enorme. Ahí ya puse el amperímetro. Recuerden que se pone en uno solo de los cables, no en 2 ni en los 3. Voy a subirle al switch y vamos a leer el consumo de corriente. Les repito que cuando está mal hecha la conexión o algo internamente está mal, el consumo de corriente motor es muy alto, ¿no? Entonces vamos a subir el switch. Y listo, amigos, el motor ya está trabajando. Miren, la flecha ya está girando. Vamos a ver el consumo de corriente. Voy a hacer un zoom para que lo puedan ustedes ver. 2.2, 2.1 amperes.
Motor de 5 caballos trifásico, excelente consumo de corriente, amigos. Con esto terminamos el video. Hay que tener mucho cuidado porque esto es luz trifásica. Voy a bajar el switch. Ajá, y miren, nos acaba de llegar este otro motor hace escasos minutos. Ajá, este motor, observen las dimensiones del rotor. Y bueno, evidentemente, pues el estator está muy grande, miren. Voy a grabarlo del otro lado. Ahí está. Vamos a embobinar este motor, amigos, un motor de 15 HP. Si tú quieres que grabemos el proceso de reparación de este motor, ayúdanos rompiendo el botón de me gusta, dejándonos tu comentario. Ay, eso nos ayuda bastante. Ok, amigos, también digo, para que se den una idea, vamos a embobinar otro pequeño motor. ¿Qué es este motor, amigos? Un motor para una lavadora. Ya está dañado, no se quemó, pero ya una de sus puntas ya no tiene continuidad. Lo vamos a embobinar también. Y bueno, algo importante, miren, yo estoy terminando justamente este trabajo. Ya estoy recogiendo aquí todo el material que yo ocupé. En otros videos les he mostrado cómo ocupamos nosotros estas charolas son la parte inferior de un garrafón de agua. Las cortamos, ajá, como lo cortamos ya que están rotos. Y esas son nuestras charolas de trabajo. Y al terminar, lo que hacemos, y se los recomiendo, es pues todo lo que ocupamos acomodarlo en nuestros gabinetes, ¿no? Así, de esta manera, para que siempre la herramienta se mantenga pues en su lugar. Ajá. De igual manera esto, miren, este atornillador que también ocupamos, por aquí debe de estar su punta. Por ejemplo, esta puntita de aquí es de este kit de brocas, va en esta posición, miren, y va así. Cuidamos la herramienta, amigos. Bueno, si les gustó el video, muchas gracias por seguirnos. Déjenos su like, su comentario. Recuerden que tenemos super gracias. Si alguien de ustedes quiere donar algo al canal, se los vamos a agradecer. Saludos, amigos.